Estoy muy contento de que me hayan invitado para dar estas pautas con las que da inicio al triduo. Es un triduo festivo, un triduo para celebrar los 45 años del Verbum Dei en México y concretamente pues en la ciudad del DF. Y me parece muy bonito que en medio de toda esta pandemia y de toda esta situación en la que estamos atravesando, hayáis querido celebrar de una forma sencilla, porque obviamente no da para más juntar a mucha gente ni nada, pero a mí me alegra mucho la iniciativa, la considero del espíritu, porque 45 años son muchos años, bueno, muchos, comparados con otras congregaciones o con otras comunidades, pues estamos empezando, pero valorar los 45 años y preparar el corazón para los 50 años de que el Verbum Dei llegó a México, pues es una iniciativa bonita, y de hacerlo aunque sea con estos medios virtuales a los que nos estamos ahora acostumbrando, pues también me parece una iniciativa interesante, ¿no? Qué bonito es que el carisma Verbum Dei pues llegó a la Ciudad de México por medio de unas misioneras que todavía algunas viven y ya podrán dar su testimonio personal también en estos días. Pero reconocer que el don del carisma Verbum Dei recibido del Espíritu para la Iglesia, pues quiso aterrizar en el DF y del DF expandirse, ¿no? Y la cita con la que quiero empezar estas pautas es el lema que ustedes han elegido para celebrar estos días. He venido a encender fuego a la tierra. He venido a prender fuego a la tierra, dice Jesús en Lucas 12:49. Y dice, ¿y cuánto deseo que esté ardiendo ya? Es una cita que a veces no es tan fácil de entender. Además, el contexto en el que está la cita es una parábola de unos siervos que no son fieles, otros que sí, a unos que da azotes, a otros que no. Y después de esa parábola dice Jesús, he venido a prender fuego a la tierra. Y cuánto deseo que esté ardiendo. Y digo que no es fácil por esta imagen del fuego, porque aquí parece, si agarramos literalmente estas palabras, que Jesús fuera un pirómano, ¿no? Que viene aquí a encender fuego a la tierra y encima que desea que arda todo el mundo, ¿no? Además, con toda la valoración de la ecología, creo que esta cita no la podemos entender muy textualmente. Sin embargo, es bonito cuando uno empieza a ver que en la Biblia la imagen del fuego es símbolo del amor de Dios que viene a la tierra, ¿no? Por ejemplo, ya en el Antiguo Testamento, la zarza ardiente de Moisés. Esa zarza ardiente que fue una manifestación de Dios por la que Moisés entró en contacto con Dios, ¿no? Y es una zarza que no se consumía. Entonces Moisés vio aquel fenómeno que ardía, pero que no se consumía, no se apagaba. Y entonces fue allí y era una manifestación, fue un encuentro de Dios con Moisés, ¿no? Donde le pide la misión, donde le pide que quiere liberar al pueblo a través de él, en fin. Pero la imagen del fuego simboliza ese encuentro del amor de Dios con el ser humano que no se consume, que no se apaga, ¿no? Luego también el símbolo por excelencia del fuego es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, una iconografía o una imagen
del Espíritu es el fuego, ¿no? Y el fuego es el amor del Espíritu Santo que llega al corazón y como que arde y que te hace que tú lo lleves a otras personas, ¿no? En este sentido, lo que está diciendo Jesús es cuánto deseo que el amor de Dios se irradie por toda la humanidad, ¿no? He venido a dar el amor de Dios, del Padre, a las personas que lo quieran acoger, y cuánto deseo que ese fuego se propague, se haga viral, ¿no? Se difunda por toda la humanidad. Y así pienso también que lo podemos ver con el carisma Verbum Dei, como un fuego que llegó al DF hace 45 años, que prendió en algunas personas el fuego del carisma Verbum Dei, y ese carisma se empezó a extender por todo México, ¿no? Por muchas ciudades de México. Pues quizá incluso, aunque llegó a México, tuvo más propagación por otras ciudades, como Guadalajara, luego Morelia, Monterrey, Querétaro, Puebla, en fin, todos los lugares de la República donde está el Verbum Dei y donde el Verbum Dei pues se ha expandido y muchas personas lo han acogido, ese don, ese carisma, y lo están llevando a otras personas. Y creo que el carisma es como el coronavirus, ¿no? O sea, salvando las distancias, ¿no? Porque el coronavirus propaga muerte y el don del Espíritu, el carisma, propaga vida, propaga el amor de Dios, propaga una forma de orar, de hablar de Dios, de transmitirlo, en fin, bueno. Pero es parecido al coronavirus en el sentido de que se contagia de persona a persona, se transmite, se pega, ¿no? Se contagia a otras personas. Y eso es muy bonito. Todos los dones de Dios son así, que cuando una persona lo recibe, se convierte en transmisor de aquello que recibe. Y yo pensaba en estos días que iba queriendo compartir con todos ustedes estas pautas. Pensaba que creo, no sé si esta afirmación debe ser así, es cátedra, pero creo que de todo el Verbum Dei, México es uno de los países en el que el carisma ha tenido más acogida y más irradiación. Numéricamente es así, porque prácticamente en las tres ramas, en la rama de misioneras es bastante claro que el número mayor de misioneras son las mexicanas. Igualmente en la rama de misioneros, lo que más hay son mexicanos, más que españoles incluso, ¿no? Nos han ganado ya los mexicanos a los españoles, eso que empezó en España. Y luego también, no he hecho la cuenta así con la rama de matrimonios, pero por ahí debe andar, si no son más que por ahí debe andar, muy seguramente que sí lo sean también. Entonces yo pensaba, digo, fíjate que en México esas primeras misioneras que llegaron allí sin nada, sin saber cómo, sin saber qué, sin saber qué tenían bien que hacer, sin pasos como predeterminados o sin un control de lo que era la misión y el carisma, pues fueron comunicando lo que vivían y eso empezó a extenderse, a expandirse, a
a ir como a otras ciudades, a otros lugares. Y qué bonito es esto, porque esa transmisión del carisma se hace por la vida del apóstol, de la persona que ha recibido este don, que ora, que entiende la palabra y que la quiere compartir y transmitir a otros. Eso empieza así como el coronavirus, ¿no? Que se empieza sin mucho saber qué, pues se te contagia y no sabes ni quién te la pega ni nada, ¿no? Bueno, pues algo así, pero en positivo, ¿no? La vida de Dios se transmite por el apóstol que ha acogido a Jesús, que lo va conociendo, que empieza a vivir con él, que empieza Jesús a ser decisivo en su vida, que el Espíritu le empieza a conducir, que empieza a cambiar y a transformarse interiormente sin saber ni quién ni cómo, ¿no? Y pensaba eso, digo, fíjate que el carisma Verbundey que empezó en el DF se propagó. Es el deseo de Jesús. ¿Cuánto deseo que se extienda por todos los lugares, ¿no? Cuánto deseo que el amor del Padre se difunda por todos los lugares, ¿no? Y sin embargo pensaba, y sin embargo en el DF no tuvo tanto, no sé si es porque es tan grande o porque hemos sido muy inconstantes en la fraternidad. Empezamos allí, pero luego se fueron, pero luego vinieron, pero luego vinieron a estudiar y no dedicados al apostolado. Y sin embargo, qué bonito, porque cuando estuve allí en octubre con ustedes, lo que yo percibí es que en esa historia tan inestable de estar, no estar, de irse, de venir, de todo, sin embargo, el carisma ha permanecido en unos pocos. O sea, como esa zarza ardiente de Moisés que no se consumía, que no se agotó. Y aunque era pequeña, no se agota, no se apaga, no se ha apagado. Ha habido un reducto, ¿verdad? Ha habido unas pocas personas que esa llama del carisma Verbundey la han mantenido hasta el día de hoy. Y por eso celebrar estos 45 años en ese contexto de decir el carisma ha permanecido en unos pocos. Y ahora, la ilusión de propagarse, de poner un equipo de misioneras, o sea, hagan una lectura de la historia del carisma Verbundey en el DF. Y aunque no es así, yo que sé, una historia de que podríamos ser en el DF con tanta gente que hay allí, 3.000 discípulos, no, pues no es eso. Pero no se ha apagado. La mecha que humea no será apagada, dice en Isaías. Y eso está vivo en ustedes y ahora ustedes son los que son esos transmisores de la fe, del carisma a otras personas. Y pues eso me gusta, ¿no? Yo estuve en México 8 años. 8 años no es que sea mucho, pero vamos, tampoco es poco. Y estuve en Puebla 6 años y 2 en Guadalajara. Y al DF, pues de paso, ¿no? Así alguna vez, pues he estado también en el DF cuando teníamos la parroquia allí y todo esto, ¿no? ¿Qué me ha llamado a mí la atención del pueblo mexicano? Para mí, algo que me ha tocado mucho, bueno, además de, obviamente, el cariño entrañable con que acogen a todos, ¿no? La acogida, bueno, eso es increíble, ¿no? El cariño, yo me siento que tengo una familia allí, en México real, muchas personas, ¿no? Que me han acogido, que me han querido, que, bueno,
tengo mamás, tengo allí hermanos, hermanas, una familia. Pero lo que más me ha llamado la atención es que el pueblo mexicano es sensible a la evangelización. O sea, que el pueblo, hay como esa sensibilidad a la evangelización. Igual que en otros países hay sensibilidad ecológica o en otros países hay más sensibilidad social. Yo he sentido que el pueblo mexicano en general, cuando tiene a Dios, tiene la necesidad de llevarlo, de no guardárselo como una vivencia personal, yo y Dios, no, tengo que darlo. Y eso es muy bonito. Y yo creo que por eso el carisma Verbum Dei ha tenido gran acogida y gran encarnación en el pueblo mexicano, porque es muy sensible a la evangelización. Yo recuerdo en Puebla personas que acababan de tener su primera acampada y su primer encuentro con Jesús y ya estaban diciendo, yo quiero darlo, hagamos una misa, ¿qué hay que hacer para esto? Yo quiero darlo. Y no estaban muy formados, no estaban muy preparados, pero se formaban en el camino. Y eso creo que es una cosa muy bonita. Yo lo he vivido en Puebla. En Puebla he vivido ese dinamismo evangelizador que a mí me contagiaban más ilusión evangelizadora la gente que acababa de conocer a Jesús y quería dar esto. ¿Y cómo puedo enseñar a orar a esta persona? ¿Y cómo puedo hacer que mis amigos vengan? ¿Y cómo puedo? Y eso es precioso. Ese dinamismo evangelizador, esa sensibilidad a la evangelización, yo lo he percibido. Habrá gente que no, otros, pero está en la sociedad, está. Y es verdad que pues también hay mucha incongruencia, que hay veces que hay doble vida, hay, en fin, muchos problemas también, hay mucha pobreza, hay corrupción, pero en todo eso el fuego del amor no se gasta, no se consume, permanece. Y permanece el deseo de llevarlo, ¿no? A mí me gustaría que en estos 45 años que celebramos en este triduo, pues el objetivo principal para ustedes sea reconocer que el carisma está sin consumirse, está vivo y ustedes ahora son los portadores a otras personas. Ojalá y ese sea el fruto, que el fruto sea un fuego más misionero, más evangelizador. En la experiencia que contaba, ¿no? Yo palpaba muchas debilidades, muchos problemas. He vivido pues, en un pueblo de Puebla, Sebastián de Aparicio, he visto muchos problemas. Muchas broncas familiares, personales. Pero sin embargo, en las personas que habían acogido la fe, una capacidad de lucha, de tirar adelante, de orar desde la pobreza y en medio de eso de evangelizar. Porque otro diría, no, con esos problemas, ¿cómo vas a evangelizar? Y ellos seguían siendo testimonio de Jesús en su debilidad, en sus pobrezas, y eso es precioso. Y eso es muy, muy grande, ¿no? Entonces, pensaba en la realidad de lo que estoy celebrando. Empezaron las primeras misioneras, Anita Moranta y algunas más que llegaron allí. Está en la foto, ¿verdad? Cuando llegaban allí, hay fotos de la historia hace 45 años, en el DF hay fotos, ¿no? Pero ¿y ahora qué hay? Hay otras personas. Ya no está Anita. Ahora están ustedes. Y esos ahora son los protagonistas
Ustedes son los protagonistas de continuar la transmisión del carisma Verbum Dei en la sociedad del DF, con las problemáticas actuales, con la realidad de hoy. Ahora son ustedes. Y eso es la realidad. Y eso, una lectura bonita de fe, es confianza de Dios que os da ese carisma para bien de la Iglesia en el DF y para que lo transmitan con las problemáticas reales del DF, las distancias, lo agresivo en sí de la ciudad, la violencia, pero hay un reducto Verbum Dei allí que quiere ser evangelización viva. Igual que hay tantos carismas, ¿no? Que están en la misma lucha evangelizadora. Bueno, pues eso pasa ahora por ustedes. Y ustedes son protagonistas de la evangelización de la ciudad del DF. Y yo pensaba, para que otra cita que a mí me ayuda mucho, es la de 1 Timoteo 1, del 12 al 15, que es de San Pablo. Y yo la titulo El Magnificat de Pablo. Igual que María tiene un Magnificat en el que canta la grandeza de Dios sobre su pequeñez, porque ha mirado la sencillez, la pequeñez de su esclava. Feliz me llamarán todas las generaciones. Tal. Bueno, pues Pablo tiene un Magnificat precioso aquí, en 1 Timoteo, y dice, doy gracias, el corazón agradecido del apóstol, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, y da gracias por 3 cosas, 3, así que se vean los dedos bien, ¿no? 3. La primera es, dice, porque me fortaleció. Algunas traducciones ponen porque me capacitó, me fortaleció. El encuentro con Cristo fortalece. El encuentro con Cristo renueva. El encuentro con Cristo te da una capacidad de ser apóstol en la sociedad de hoy, si realmente es auténtico, ¿no? Dice, me fortaleció, me capacitó. Y en esto de capacitar es bonito porque Dios nos llama a las personas capacitadas, sino capacita a las personas que son llamadas a esto. Y yo tengo esa experiencia de, no me llamó porque yo fuera capaz, sino que me capacitó porque me llamó. Es como alguien que vocacionalmente es llamado a la medicina y se capacita y la capacidad le viene de sí de la llamada, ¿no? Y esta frase a mí me ayuda. Dios nos llama a los capacitados, sino que capacita a los que son llamados. Muy distinto, ¿no? Y entonces, la segunda cosa es, dice, Dios me fortaleció, me capacitó. Y dice, me consideró digno de confianza. Esta expresión es preciosa. No es que yo sea digno, sino que Jesús me consideró digno. Aquí hay una diferencia. No es que yo sea digno para la evangelización, porque mi pecado, mi mediocridad, a veces me podría incapacitar para la evangelización. Pero aquí hay una realidad, es que Dios sí me considera digno de confianza para este ministerio. ¿Veis la diferencia? No es que yo sea apóstol por nacimiento, sino soy llamado apóstol por gracia de Dios y capacitado para realizar este ministerio. Y cuando
Pablo habla de este ministerio, dice, el Señor me confió este ministerio, este servicio. El Verbum Dei tiene el servicio y el ministerio de dar la palabra de Dios, de transmitir la palabra de Dios a otras personas. Este es nuestro ministerio. Y no somos dignos, sino que somos considerados aptos por Jesús. Es como si él cerrara los ojos y mirara así un poco por encima. Dice, venga, que sí, que eres digno, pasa. Te considera digno, es por la misericordia y por la gracia de Dios para que realices la tarea evangelizadora. Y el Verbum Dei tiene esa misión evangelizadora de poner en contacto con Jesús a otras personas. Y dice, a mí, que era un blasfemo, un perseguidor y un violento. O sea, imagínate lo que era San Pablo. Blasfemo, perseguidor y violento. Esto a veces yo lo he meditado como la relación con Dios. Estaba rota, era un blasfemo. La relación con los hermanos estaba rota, era un perseguidor, ¿no? Y la relación consigo mismo era un violento. Estaba roto. Y el encuentro y la misericordia, porque dice, a mí que era un blasfemo, un perseguidor y un violento, tuvo misericordia de mí y me confió este ministerio. Qué bonito, magnífica de Pablo. Para ser evangelizadores se requiere un corazón muy agradecido con las maravillas que hace Dios en la pobreza, en el pecado, en la realidad pobre, ¿no? Y esa confianza que tuvo en San Pablo es la confianza que ahora Jesús deposita en mí. Pero te digo yo que también esa confianza la deposita en ti y te hace administrador del amor de Dios a otras personas. Te hace apóstol por gracia. Pues ojalá, y esa semilla que empezó con las primeras misioneras que llegaron allí, ahora encuentre tierra buena y en ustedes se encarne y a través de ustedes se expanda como ese fuego que se propaga y como ese virus que se propaga, que el carisma Verbum Dei, pues también a través de los evangelizadores que están allí, pues se propaga. Desde aquí oraré por ustedes en estos 3 días, en este triduo, para que el Señor les dé el ánimo evangelizador y el deseo de llegar a muchos. Que así sea.